¿Qué tal? Mi nombre es Christopher Jesús Becerra García, con número de matrícula AL059026. Soy estudiante de la Universidad CNSI Virtual en la carrera de Contabilidad Pública. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas relacionados a los impuestos internacionales, que por medio de un par de preguntas contestaremos y justificaremos nuestras respuestas eh, con base a lo que se establece en este ejercicio. Bueno, una de las primeras preguntas es eh, si un estudiante eh, se va de intercambio a otro país, pagaría impuestos por la colegiatura. Bueno, en este caso sería por la colegiatura. La duda sería si pagaría impuestos inicialmente. Pues inicialmente, si los impuestos este, provienen de fuente de riqueza de su país de residencia, es decir, si un mexicano se va a Estados Unidos y paga impuestos en México, esto quiere decir que pues, en Estados Unidos no va a pagar esos impuestos por cuestiones de colegiaturas, algo así. Es decir, si sus papás mandan ese dinero a Estados Unidos para pagar esa colegiatura, es obvio que en Estados Unidos no va a pagar esos ingresos que perciba el estudiante porque provienen de fuente de riqueza de otro país. Agregado eso hay que mencionar y relacionar si es que México se encuentra en algún tratado o llegan a un acuerdo, pero básicamente no se pagarían ningunos impuestos. La siguiente pregunta es, ¿qué es el método de crédito? Bueno, en impuestos internacionales se da un efecto que es la doble tributación. La doble tributación es cuando dos estados eh, imponen un impuesto a un mismo hecho económico, a un mismo contribuyente, más bien para un mismo contribuyente por un mismo hecho económico. Para combatir esta doble tributación hay algunos métodos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que es el método de exención, el método de crédito o simplemente no la nulabilidad del impuesto. La primera es la exención del impuesto, como dice su nombre, es exentar de pago de impuestos al contribuyente. Un ejemplo claro sería si un mexicano tiene un negocio en Estados Unidos podría renunciar al cobro de ese impuesto debido a que más bien exentar al contribuyente, ya que debido a que el mexicano ya pagó impuestos en su residencia, ¿no? Y es así como llegamos al método de crédito. El método de crédito consiste inicialmente en acreditar el impuesto que ya se haya pagado en algún estado. Es decir, si en el estado A ya se pagó un impuesto y en el estado B puede acreditar ya sea por la misma cantidad o proporcional, una parte proporcional del impuesto que ya pagó en el país de residencia. Eh, la siguiente es, ¿qué consiste el principio de no discriminación? De acuerdo a las leyes internacionales y el derecho internacional tributario, se mantiene un concepto, un criterio de proporción y equidad tributaria. En esta parte sale lo que es la discriminación, la no discriminación, que es un concepto que sostiene el modelo de convenio en su artículo cuarto, me parece, de, del convenio de la Organización de las Naciones Unidas, que estipula básicamente que un Estado no puede cobrar, un Estado contratante no puede cobrar un impuesto mayor a un contribuyente que pertenece o es residente de un país, mayor al que le cobra a sus mismos ciudadanos. Es decir, si un mexicano va a Estados Unidos le quiere cobrar un impuesto mayor al que le cobra a sus ciudadanos estadounidenses, esto es discriminación en la parte tributaria, ¿no? Entonces, la no discriminación trata de evitar ese fenómeno para respetar los derechos tributarios y respetar el principio de equidad
tributaria. Eh, y bueno, a esto se desglosa en qué es la persona sin patria, ¿no? O en otros términos, una persona sin patria simplemente es una persona que no cuenta con nacionalidad y por ello es una problemática en cuanto al gravamen de sus impuestos. En relación a la discriminación y el tema de impuestos, volvemos a lo mismo, es la parte de la equidad tributaria, ¿no? El principio de la equidad tributaria, pues, tiene relación estrecha con la parte de la no discriminación, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto.